Son las 7:02, 3 minutos. La revolución es una cuestión de puntualidad, compañeros. Así que arranquemos de una vez porque la franela de esperemos, esperemos, esperemos. Después llega Macri y la reta, así que no esperemos más. Vamos, adelante. Dale, dale, no te enojes. Bueno, vamos a empezar. Bueno, buenas noches a todos y todas. Les damos la bienvenida. Somos un grupo que empezamos a juntarnos hace ya casi un año, desde mayo del año pasado. Decidimos llamarnos Amauta, por todo un homenaje a Mareta y ustedes se deben imaginar. Y este grupo nace con el objetivo de poder estudiar a Marx y distintos y diversos autores marxistas desde una perspectiva crítica, obviamente. Nace en mayo del año pasado, al otro día del cumpleaños de Marx. De hecho, parte así una suerte de manifiesto que se llamó Ayer fue el cumpleaños de Marx, y se logró congregar un grupo de compañeros y compañeras de distintos lugares de Argentina y de Chile. De Chile conversábamos un poco antes, principalmente de Santiago, Argentina de La Plata y Capital. Y este grupo, como primera tarea, nos dimos la lectura de Marx, de todas las obras que tienen que ver con las revueltas, con distintas revueltas o procesos insurreccionales que se dan durante el siglo XIX. Principalmente mirando un poco de lo que estaba aconteciendo en Chile desde octubre del año 2019. La revuelta popular o el lanzamiento popular que se inicia el 18 de octubre del 2019. Así que a partir de eso comenzamos a esta lectura. Ya esta es nuestra segunda actividad. La primera invitamos a un amigo, a un docente amigo, que es Pablo Bonavena. Estuvimos haciendo un recorrido ahí por las discusiones del marxismo latinoamericano, principalmente las discusiones que se dan en la década de los 60 con la nueva izquierda, ¿ya? En cuanto a la estrategia de las distintas organizaciones que nacen en la década de los 60 en nuestro continente. Y después de eso nos dimos a la tarea de empezar una lectura sobre Gramsci. Una lectura fragmentaria en algunos casos, pero tratamos de generar o tratar nuevos temáticos, ¿no? El tema del poder, el tema de la hegemonía y contrahegemonía principalmente. Y es así como llegamos acá, ¿ya? A esta segunda actividad, hoy 28 de abril ya del 2021, y para eso tenemos invitado a un compañero, sociólogo, intelectual latinoamericano, por opción, como él dice, nacido en la Argentina, por supuesto. Voy a leer acá la presentación que él hace en su blog. Dice: sociólogo y politólogo, analista internacional, escritor y periodista, argentino de nacimiento, latinoamericano por vocación. Nos referimos a Atilio Borón, y la invitación es a charlar alrededor de unos 40 minutos o el tiempo que él estime necesario, sobre la importancia de Gramsci en la actualidad, ¿ya? Ese es el título de esta reunión que nos convoca, ¿no? Y la idea es, Atilio expone, y después, durante su exposición, la idea es que vayan escribiendo preguntas en el chat del Zoom, y nos vamos a dar un tiempo de 25, media hora, dependiendo de dónde sea el corte, de la charla de Atilio, para poder responder probablemente no todas las preguntas, pero algunas de las preguntas que ustedes vayan a hacer. Así que nada, eso, estimados compañeros, compañeras, los dejo con Atilio Borón. Bueno, hola a todas y todos.
la verdad que es un gusto muy grande participar en una charla, nada menos que sobre Gramsci, ¿verdad? Un personaje extraordinario. Yo voy a poner acá el reloj bien a la vista para no excederme de tiempo. Estamos hablando de una de las grandes figuras del pensamiento marxista contemporáneo. Digo contemporáneo a pesar de que su obra ya, ¿verdad? Prácticamente estamos en el año, en un par de años más, se van a cumplir 90 años de la publicación del último cuaderno. El último cuaderno es del 33. Estamos en el 21, ¿verdad? En 2 años más estaríamos en presencia ya de un autor cuya obra terminó, pero que sigue siendo una fuente de inspiración importantísima para cualquier pensador contemporáneo y sobre todo para los marxistas. ¿Por qué? Bueno, porque Gramsci fue de los teóricos, ¿verdad? Lo que podemos llamar el último marxista clásico, ¿sí? Y eso podría dar lugar todavía a una serie de discusiones a mi juicio bizantinas, ¿verdad? Pero yo creo que Gramsci de alguna manera es la última expresión de un proceso de creación de una corriente de pensamiento que arranca con Marx y Engels cuando estos dos jóvenes publican el Manifiesto Comunista. Y me parece a mí de que ese impulso que se prolonga a fines de siglo con Plejano, Kautsky, etc., llega Bukharin, Lenin, Rosa Luxemburgo, y yo diría que Gramsci es el último, ¿verdad? No nos olvidemos, Gramsci estuvo en por lo menos una de las reuniones de la Internacional Comunista, no estoy seguro si estuvo en la segunda, pero por lo menos en una de ellas. Y bueno, por circunstancias muy especiales, ¿verdad? Que tenían que ver con su misión política, él cae en la cárcel y prácticamente escribe el grueso de su obra, la escribe en la cárcel. Había escrito antes, por supuesto, unas cuantas cosas, ¿no? Lo que se llama el periodo ordinovista, porque él escribió un periódico llamado El Ordine Nuevo, el Nuevo Orden, cuando era ya muy joven. Él estaba estudiando literatura en la Facultad de Filosofía en Torino y estaba en el Partido Socialista Italiano, partido en el cual también militaba Mussolini. Digo, estos dos se conocían de aquella época. De hecho, el último texto que escribe en Libertad es las tesis de Lyon para el Partido Comunista, que es un texto muy interesante, que hace una radiografía de la sociedad italiana, y luego cae en la cárcel. Y ahí es donde él escribe todos esos cuadernos, ¿verdad? Que milagrosamente sobrevivieron a su periplo en la cárcel, porque digo periplo porque estuvo en varias cárceles de Italia, no solamente en una, y que después lograron salir de la cárcel. Es algo que está todavía en las sombras. ¿Cómo fue eso? Yo tengo una hipótesis, y es que de alguna manera hubo ahí o una actividad de la clandestinidad comunista que permitió hacer eso, combinado con una cierta laxitud, ¿verdad?, en el control de las actividades de Gramsci que permitió sacar esos cuadernos, que eran, creo que 33 cuadernos, si no me equivoco, ¿verdad? Y no era fácil hacer eso. Que eran una papa hirviendo en las manos del Partido Comunista. La prueba está de que el partido no publica, ¿verdad? No publica esos textos, sino recién los publica la editorial del Partido Comunista Italiano recién en 1976. Y ahí lo publica. Antes
lo había publicado, esos cuadernos, los había publicado una editorial comercial italiana, que era la editorial Einaudi Editores, una editorial de Torino, que publica los famosos volúmenes que de hecho nunca escribió Gramsci. Gramsci no escribió un texto, un libro llamado Notas sobre Maquiavelo, la política del Estado moderno. Él escribió una cantidad enorme de cuadernos, 33 cuadernos creo que eran, 33 o 29 más unos 4 más adicionales de notas, cartas, etc. Y que después se compaginaron de alguna manera y aparecieron como libros. Entonces, primera cuestión de pensar es que ahí hay, digamos, libros que de alguna manera no sabemos si Gramsci los hubiera compaginado de esa manera. Él iba escribiendo. Él no tenía contacto casi con la vida exterior. Iba leyendo periódicos. En general lo que leían era algunos periódicos del establishment, La Stampa de Torino, ¿verdad? Il Messaggero de Roma, y leía una revista que se llamaba Civiltà Católica, o sea, Civilización Católica, que era una revista, digamos, parecida a lo que es hoy Criterio en la Argentina. No sé si ustedes lo ubican, una revista católica como esa. Perdón, ¿se están escuchando bien? Porque a veces sale algunos mensajes de que no se escucha, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, él lo que tiene son esas notas. Pero ¿por qué digo que es el último de los clásicos? Porque ya después de Gramsci, ¿verdad? Hay una ruptura porque viene el fascismo, en el 33 en Alemania, había llegado el fascismo en Italia en el 22, ¿verdad? Él recibió de Mussolini la posibilidad de salir de la cárcel a condición de que se fuera del país. Y el hombre decidió quedarse en Italia aún en la cárcel, lo cual fue una decisión que acortó mucho su vida. Él muere muy joven, 46, creo que tenía 47 cuando muere, en el año 36, bueno, 1936. Y él, digamos, digo que es el último de los clásicos, porque después de eso viene el periodo entre guerras, viene la Segunda Guerra Mundial y una lenta recomposición del marxismo que realmente arranca recién a mediados de la década de los 50. O sea, ya es otra cosa. Ahora, por eso digo que Gramsci tiene un valor excepcional, por ser el último de esa gran dinastía intelectual que arranca con Marx y Engels y termina con él. Termina con él, pero él tiene una nota, una peculiaridad que hace de su obra algo extraordinariamente interesante, que fue la persona que mejor pudo ver el nacimiento de una nueva fase en el desarrollo del capitalismo. El capitalismo posterior a la Gran Depresión, a la Gran Crisis de 1929. Antes de Gramsci, la visión que tenían inclusive Marx, Engels, Bukharin, Lenin, Rosa Luxemburgo, era una visión del Estado, ¿no es cierto?, prácticamente centralizada en los aparatos represivos del Estado. Con toda razón, porque en esa época un Estado capitalista no admitía sufragio universal. ¿Cuándo empieza el sufragio universal? Mal llamado universal, porque las mujeres se incorporan mucho después, en la mayoría de los casos. Bueno, comienza después de la Primera Guerra Mundial. O sea, Lenin no vio de cerca, ¿no es cierto?, como Gramsci sí lo pudo ver, un Estado capitalista relativamente desarrollado como era la Italia de finales de los 20, principios de los 30. Un país con una estructura industrial, con una gran clase obrera industrial. Lenin hablaba de Rusia, decía, Rusia es un inmenso océano de campesinos con unos pocos islotes de proletariado industrial. En cambio, en Italia,
¿verdad? La existencia de una clase obrera industrial militante era un dato decisivo ya en época previa a la Primera Guerra Mundial. Gramsci pudo ver eso. Por eso la visión de Lenin, la visión de Bukharin, mismo de Rosa Luxemburgo, era una visión de un Estado que mantenía el predominio del capitalismo fundamentalmente a partir de la eficacia de sus aparatos represivos. Gramsci observa, ¿verdad? Y desarrolla esta noción de que aparte de esos aparatos, en la década de los 20 y sobre todo después de la Gran Depresión de 1929, aparecen nuevas formas, ¿no es cierto?, de relacionamiento de las clases dominantes con las clases dominadas, que pasa por una gradiente diferente o que antes prácticamente no tenía mucha relevancia, que era la llamada dirección intelectual y moral. Él plantea cómo el Estado este reconvertido en 1929 se reconvierte, pero al hacerlo, ahora incorpora, subordinándolas a las demandas, a las protestas, a las reivindicaciones de la clase obrera y sus aliados. Los mete adentro del Estado. Los corporativiza. Él estaba viendo lo que pasaba en Italia. Italia no es que Mussolini solamente reprimió a la clase obrera. Sí, claro que la reprimió, pero reprimió sobre todo a la dirigencia de la izquierda, básicamente a la dirigencia comunista y anarquista. Pero una vez que acabó con ella, no es que excluyó por completo, sino que corporativizó a la clase obrera y produjo, digamos, un movimiento sindical muy importante, con la famosa Carta de Laboro, que imponía restricciones, por supuesto, a la capacidad de expresión de la clase popular, pero al mismo tiempo, de alguna forma, la integraba dentro del Estado. Y Gramsci se dio cuenta que ese era un mecanismo que podía extender, ¿verdad?, el ámbito de la dominación de la burguesía, porque ya no se basaba tan solo, él mismo decía, en el garrote de la policía, en la capacidad de romperle la cabeza a un cuadro militante. Se basaba también en esta dirección intelectual y moral. Y por eso él plantea esta idea del Estado como hegemonía más dominación, como persuasión más coerción. Las visiones tradicionales, previas a Gramsci, básicamente marcaban la idea del Estado como el aparato de coerción, aparato coercitivo que sometía a las clases dominadas. Gramsci dice, sí, eso lo es, pero también hay algo, ¿verdad?, que es muy importante, que es el desarrollo de procesos de construcción de hegemonía en donde la clase dominante penetra de alguna manera en la cabeza de los subordinados, les envía, les emite su propia concepción del mundo, sus ideas, sus valores, sus prejuicios, sus temores, y de esa manera su dominación se hace mucho más fuerte. Y eso vemos que con el paso del tiempo, esa premonición que tuvo Gramsci, a partir de los acontecimientos 29, 30, 31, de ver cómo salieron de la Gran Depresión, ¿verdad? Y él observa en sus últimos cuadernos cómo sale, digamos, de alguna manera los países del mundo desarrollado, institucionalizando la presencia del sindicalismo que antes estaba prácticamente relegada sus actividades a las páginas policiales. Si miran, por ejemplo, los diarios de Argentina o de Chile, de la primera o segunda década del siglo XX, incluso hasta llegar a 1929, las noticias sindicales venían en la sección policial. No leí los diarios de Chile de aquella época, muy al pasar vi referencias de autores, pero sí leí por mi trabajo de tesis, que fue sobre el Estado legal de Argentina, leí La Nación y la Prensa de aquellos años. Y ahí era evidente, cuando vos te querías enterar qué pasaba con si había huelgas, ocupaciones de fábrica, enfrentamientos de los trabajadores, eran la sección policiales.
el sindicato de conductores de carros, que era muy importante en aquella época, previa al automóvil, etcétera, ¿verdad? Transporte de mercancía, muy importante para la zona del puerto, declara una huelga y hay un violento enfrentamiento con la policía, pero aunque no hubiera el enfrentamiento, eso es lo interesante, cuando había sido una reunión tranquila, también aparecían las páginas policiales. Eso también se producía en los países del norte del países desarrollados. Gramsci observa ese cambio. Entonces, cuando él plantea la tesis del Estado como aparato de hegemonía revestido de coerción. La coerción siempre está ahí, absolutamente siempre. Nunca va a ser abandonada por las clases dominantes. Es la carta final que tienen. Cuando les fracasa todo lo demás, bueno, ahí viene la carta militar o la carta policial. Miren lo que está pasando ahora en Perú. En Perú ya ha habido manifestaciones del ex almirante de la flota de mar de Perú, de un cuerpo muy grande de oficiales de la policía retiradas y otro sector del ejército, exhortando a sus camaradas de armas a impedir que Perú se transforme en una nueva Venezuela y que el candidato Castillo simplemente va a instaurar el comunismo en el Perú. Y ya están, y Vargas Llosa sacó el sábado unas declaraciones increíblemente fuertes, planteando que, bueno, ante un eventual triunfo de Castillo, no habría que descartar que esto precipitara un golpe militar, en lo cual es una infame apología del golpe, porque un tipo como él sabe muy bien que al naturalizar la ocurrencia de un golpe militar a partir de un probable triunfo de Pedro Castillo, lo que está haciendo es diciendo, si salen ustedes tienen sobradas razones y yo les voy a aplaudir. Entonces, la fórmula gramsciana, hegemonía más coerción, era una fórmula que de ninguna manera, ¿verdad?, eliminaba la segunda parte, sino que integraba las dos. Y es lo que las lecturas socialdemócratas de Gramsci, al estilo como hicieron después en la Argentina a partir de los años 80 y 90, el grupo de gramscianos argentinos, para usar el título de un libro muy famoso, olvidan por completo esa parte. Hablan de una hegemonía descuidando y dejando totalmente de lado el tema de la coerción, cosa que es una flagrante violación, ¿verdad?, al pensamiento gramsciano. Y además, porque hacen toda una lectura como si la hegemonía fuera producto de un discurso, cuando Gramsci dice la hegemonía nace de la fábrica, nace de las condiciones objetivas de una clase que quiere liberarse liberando a toda la sociedad, ¿verdad? Y por lo tanto no es que hay un discurso ahí, se produjo, un autor francés publicó un artículo muy brillante y enjundioso y acá, como buenos colonizados, lo tomamos, lo repetimos, lo divulgamos. No, esto nace de la lucha concreta y de la función educativa que tiene que tener el partido de la clase obrera. Pero dice, ese es un partido que no puede quedar limitado a los confines sociológicos de la clase obrera. Un partido que tiene una importantísima misión, que es la de educar al resto de las clases sometidas, las clases subalternas. Y en el caso particular de Italia, tiene que forzar, ¿verdad?, de alguna manera, la consolidación de una alianza obrera campesina. Con los obreros del norte no se puede hacer una revolución socialista en Italia. Necesitamos incorporar a los campesinos del sur. Dice, y también a otros sectores campesinos del norte de Italia, pero dice, pero estos campesinos del norte de Italia va a ser más difícil que sean atraídos por una propuesta socialista porque han sido organizados y educados por la Iglesia Católica. El origen de la democracia cristiana, que después de la Segunda Guerra Mundial sería el gran partido mayoritario en la política italiana, se origina en el norte de Italia.
en donde ellos tuvieron un éxito notable en organizar a los pequeños agricultores. No eran, ojo, no eran campesinos, eran pequeños propietarios, tenían 2 hectáreas, 3 hectáreas de tierra, nada más que eso. Pero todos organizados por una serie de curas campesinos, llamémosle así. Hay un nombre fundamental en toda esa historia italiana que es de Don Luigi Sturzo. Luigi Sturzo, empieza con S y después termina con Z, Sturzo, es el que de alguna manera organiza a los pequeños productores agrarios de la zona del norte de Italia. ¿Dice? Y ahí va a ser un bastión conservador muy difícil de penetrar. Pero el sur italiano, de Nápoles para el sur, de Nápoles para el sur, ahí hay una enorme masa campesina. ¿Cómo está controlada esa masa campesina? Bueno, primero, a diferencia de la del norte, no está organizada. En el norte la iglesia organizó a esa masa campesina, agrícola, de agricultores. En el sur la masa, que si bien ambos hacen agricultura, que ellos son propietarios, pero estos no son propietarios. ¿Cómo se los controla esto? ¿Cómo los controla la iglesia? A través de sus curas. No los organiza, los desorganiza, pero les penetra la cabeza. La función ideológica de los curas de pueblo en todo el Mezzogiorno, el sur de Italia, que hace que entonces ahí haya una contradicción muy fuerte entre una masa campesina en estado de perpetua fermentación y protesta, una de cuyas expresiones es la mafia. 18:30. ¿Alguien pidió la hora ahí? Bueno, la mafia como una de las expresiones de ese estado de permanente fermentación, ¿verdad?, de la masa campesina, pero al mismo tiempo muy controlada por los curas. Y si los curas no alcanzaban, bueno, tenían los terratenientes que tenían a sus matones, articulados con la mafia y articulados con los gobiernos locales. Entonces, Gramsci plantea la necesidad de avanzar en esa alianza. Esa alianza hubiera sido impensable para Marx y Engels. Marx y Engels siempre vieron al campesinado como un actor que iba a ser frontalmente opuesto a un proyecto de carácter socialista. Pero en la Rusia revolucionaria, la alianza obrero-campesina jugó un papel decisivo. Y también lo jugó en la Revolución China y también en la Revolución Vietnamita. Y Gramsci se percató mucho de eso. Para Marx y Engels, el campesinado era una clase que estaba perdida, inexorablemente iba a caer en manos de la dominación ideológica de los patronos, de los terratenientes o de los propietarios de tierra. Gramsci dice, están en esa condición, pero es obligación del Partido Comunista salir a conquistar esa masa. Porque esa gente que está explotada, está embrutecida, está dominada, ¿verdad?, está oprimida. Nosotros no podemos pensar en una Italia donde solamente hagamos un proyecto para la clase obrera industrial. Eso no tiene futuro. Tenemos que hacer eso. Entonces, en Gramsci, un poco vemos cómo esta concepción de la hegemonía estaba plantada sobre la base de una capacidad de articular intereses complejos y heterogéneos del conjunto de clases y capas oprimidas de la población. Es decir, Gramsci no creía en un partido de la clase obrera industrial, ¿verdad? Decía, porque una tal concepción finalmente, ¿no es cierto?, finalmente termina siendo un partido que se va a agotar en la defensa de los intereses corporativos de esa clase, dejando de lado a todo el resto. Y entonces él proponía estas alianzas amplias, pero claro, estas alianzas amplias tenían, como todas las alianzas, un sector hegemónico. Y él decía, bueno, el proletariado industrial, ¿verdad?, tiene que ser capaz de llevar adelante la concreción de esta alianza. Y si no lo hace,
¿verdad? Si reniega esta idea es porque es un esclavo, y acá cito a una referencia que Gramsci hace en uno de sus textos a Lenin, un esclavo que no comprende su condición de esclavo. En el mejor de los casos, un esclavo que lucha por mejorar su condición de esclavo, pero no por poner fin a la esclavitud. O sea que acá vemos cómo el tema, ¿verdad? El tema de la ideología y el tema de la alianza se articulan de una manera notable. ¿eh? Y él dice, por ejemplo, bueno, los comunistas torineses habían planteado la cuestión de la hegemonía del proletariado, o sea, la base social de la dictadura proletaria del Estado obrero. Pero para ello, decía, el proletariado tiene que convertirse en clase dirigente. En la medida, fíjense ustedes, en que consigue crear un sistema de alianzas de clase que le permita movilizar contra el capitalismo y el Estado burgués a la mayoría de la población trabajadora. Fíjense, esto nos calza como anillo al guante sobre las tareas actuales en la Argentina. Co-crear un sistema de alianzas de clase que permita movilizar contra el capitalismo y el Estado burgués a la mayoría de la población trabajadora, lo cual quiere decir en Italia, dice él, dadas las relaciones de clase existentes en Italia, obtener el consenso de amplias masas campesinas, que no son masas que nacieron marxistas-leninistas, como muchas veces uno escucha a algunos compañeros muy enfervorizados. Ni los campesinos ni los obreros nacieron marxistas-leninistas, en ningún lugar del mundo. Ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Chile, ni en México, ni en Cuba, Ojo con eso, no pensar que el marxismo-leninismo, una tardía incorporación al proceso revolucionario cubano, ¿o no? Toda esta concepción ingenua que yo veo en algunos grupos muy radicalizados, que a veces se pasan de rosca, ¿verdad? La revolución cubana, digo, ¿cuándo se declara esa revolución marxista? 16 de abril de 1961, como habían llegado al poder 2 años y medio antes, recién en ese momento se acuerdan. No, Fidel lo dijo en Chile, en ese famoso discurso en la Universidad de Concepción, cuando pretendieron hacerle decir a Fidel de que lo que estaba pasando en Chile era un caso de craso reformismo. Porque ahí en la Universidad de Concepción era el baluarte del MIR, y el MIR tenía un diagnóstico de la realidad chilena que básicamente criticaba de una manera, a mi juicio, exagerada al gobierno de Allende porque no era lo suficientemente revolucionario. Y eso le preguntan a Fidel, allá en Concepción. Está todo en este libro. Este es el original. Yo lo conseguí cuando yo vivía en Chile muchos años. Y este es de editorial Quimantú, pero todavía se consigue por ahí. Ahí Fidel lo que dice es que, dice, nosotros, si cuando estábamos en la Sierra Maestra, planteábamos un programa socialista, revolucionario, marxista, no íbamos a tener el seguimiento de las masas campesinas cubanas en la provincia del Oriente, para colmo, que eran devotas de la milagrosa caridad del cobre, que es la virgen tradicional del catolicismo cubano. ¿Cómo le vas a decir a esos tipos, tenés que ser ateo, comunista, revolucionario y marxista? Es una locura. Nosotros, además él lo dice en ese discurso, proponíamos nada menos que el retorno a la Constitución democrático-liberal de 1940. Proponíamos la expropiación de algunos grandes latifundios con indemnización. La expropiación de la empresa de energía eléctrica de los americanos, pero íbamos a indemnizarla, ¿verdad? Y trataron de indemnizar, pero Estados Unidos no aceptó, el gobierno de Estados Unidos no aceptó la indemnización que quería pagar Fidel, justamente para tener la excusa después para invadir y atacar la revolución cubana. Pero él ahí, Fidel en ese discurso, ¿verdad?, que se lo súper recomiendo, dice, porque ustedes tienen que tener en cuenta
que para poder avanzar en un proceso revolucionario es necesario tener una clara conciencia cuál es el grado de desarrollo de la conciencia posible de las capas populares. Conciencia posible. O sea, ¿hasta dónde pueden pensar estos sectores populares? ¿Cuán lejos pueden llegar? Pueden llegar hasta plantearse un proyecto anticapitalista, revolucionario, socialista, radical. Y él dice, yo no veo que en Chile las grandes masas populares pudieran acompañar a Salvador Allende si él se lanzara por un terreno, ¿verdad?, que va más allá de lo que la gente puede entender. Dice, nosotros no pudimos hacerlo en Cuba. Y recién después de Girón, el pueblo cubano estaba preparado para decir, esta es una revolución socialista. Bueno, esto es un poco lo que Gramsci plantea acá y que Fidel interpreta muy bien. ¿No es cierto? Decir, bueno, dar esa batalla ideológica, ganarnos a esos sectores. ¿Cuánta gente hoy en la Argentina está dispuesta a embarcarse en un proyecto anticapitalista? A nivel popular, ¿cuánto? Creo que muy poco, hay algunos, hay por supuesto. Veo sonrisas socarronas en el público, ¿verdad? Yo no digo que no hay, no, ojo, por favor no me malentiendan. Pero a ver, pero una revolución requiere conquistar una mayoría. Si no, está en la famosa cita de Engels cuando dice la época en que las revoluciones se hacían con una minoría consciente a la cabeza de masas inconscientes, termina con la Comuna de París. Punto. Le pone la firma a Engels y Atilio se calla la boca. Después de eso no voy yo a rebatir, digo, y además tiene razón. Tiene razón. Por eso la gran batalla por la conciencia es una batalla fundamental. Por eso Gramsci. Por eso la batalla por hegemonía, por eso los aparatos ideológicos del Estado. Ahí aparece el Tusser recién en la década de los 60, 20 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Por eso le decía que Gramsci es el último de los clásicos y el primero en ver toda esta complejidad que tiene el mundo de hoy. Porque en las condiciones actuales esta política de alianza es absolutamente fundamental. Solo no podemos. Tenemos que conquistar esa mayoría, claro. El problema es que esa mayoría ha sido educada, como decía el Che Guevara, desde hace 500 años, ha sido educada por la fuerza capitalista. Y consideran al capitalismo como algo natural. A mí, ¿cuánta gente me lo ha dicho? ¿Cuánta gente me lo ha dicho acá en Chile, en México, en Brasil, digo en Colombia, en Venezuela? ¿Cuánta gente no me ha dicho, mi gente pobre? Dice, bueno, sí, estamos pobres, estamos jodidos, bueno, pero el mundo es así, dice, pobres hubo siempre, pobres habrá siempre. O sea, la resignación es parte fundamental de la capacidad hegemónica de la burguesía, hacer que nos resignemos. Pobres hubo siempre, está en la Biblia, ¿verdad? De los pobres hace 5.000 años que hay pobres. ¿Usted qué quiere ahora? Está loco usted, ¿se da cuenta? Y el capitalismo, bueno, el sistema natural. ¿Cuántas veces no me dijeron a mí, fíjese cómo son los chicos cuando juegan? Desde la más tierna infancia los chicos son egoístas, les quitan el juguete al otro, ¿verdad? Por lo tanto, el impulso egoísta es absolutamente congénito a la especie humana. Y el capitalismo es el sistema que proyecta a nivel de toda la sociedad el egoísmo que cada uno tiene a nivel micro, a nivel individual. Y ese es el discurso. Acompañado por otro discurso, digo, la burguesía en 500 años, como dijo el Che, elaboró de todo. El otro discurso, ¿cuál es? La autoinculpación de los sectores oprimidos y explotados. Autoinculpación absoluta. Vos vas hacia distritos con gente muy pobre, ¿verdad? Obreros, campesinos, o ni siquiera jornaleros ocasionales, y te pones a hablar con la gente,
¿verdad? Y cuando entras en confianza bien, de repente dices, bueno, pasa que yo también soy medio flojo, qué sé yo, a veces no voy a trabajar o no, o llego tarde o no me caliento, no le meto ganas, que yo, o tomo mucho. Entonces el domingo salgo y estoy con los amigos y se me va la mano y al día siguiente, el lunes, no puedo levantarme a las 6 de la mañana para ir al laburo. Entonces digo, sí, el patrón es un hijo de puta, etcétera, pero además yo no, no, no cumplo como debía. Digo, este mecanismo es viejo. Este mecanismo, hay un estudio maravilloso, se me fue totalmente el nombre por ahí, pero sí, me acuerdo del título. En inglés es The Constitution of Poverty, o sea, la constitución de la pobreza. Es un estudio que hacen en Inglaterra sobre cómo surge y cómo se autoperciben los pobres en Inglaterra en la época de la Revolución Industrial. ¿Verdad? El estudio es contemporáneo de la década de los 80 del siglo pasado, pero con una minuciosa recuperación de fuentes históricas, de informes de los ¿cómo se llama?, de los párrocos de las iglesias o de los pastores protestantes que llevaban, eran ellos los que cuidaban el ojo a ver qué hacían con los deterioreros, y se veía muy claro el fenómeno de la autoinculpación como un mecanismo de control social tremendo, ¿verdad? Y cómo, digamos, recargaban en la mujer el papel de disciplinar a sus maridos, a sus padres, a sus hijos. Es muy interesante todo ese fenómeno, digamos, como una división de roles muy diferente a la que tenemos hoy, ¿verdad? O sea, la mujer era un poco la encargada de hacer que el marido no tome, que el marido abandone los vicios, para facilitar que el marido vaya a trabajar y ser explotado. Y eso está un fenómeno muy estudiado, que llega hasta nuestros días. Estoy seguro que si hoy recorremos algunas villas populares, villas barriadas populares en la Argentina, en el Gran Buenos Aires o en el Gran Santiago, vamos a encontrarnos con ese discurso. Vamos a encontrarnos con ese discurso. En Brasil, por ejemplo, en el 2018, yo acompañé bastante la campaña presidencial, fui a las 2 vueltas, ¿verdad? La elección presidencial, y en ambos casos íbamos a algunas favelas. Y era impresionante este fenómeno de la autoculpabilización. O cuando uno salía de todo aquello, como nos decían en muchos casos, sobre todo en Río, preguntábamos a la gente, ¿cómo están ahora? Y bueno, ahora sí, estamos un poco mejor. Estamos hablando los efectos de las políticas del PT, ¿verdad? Estamos un poco mejor. Decía, sí, antes acá había demasiado narco, además no llegaba ningún tipo de locomoción pública porque las calles no estaban asfaltadas, era un desastre, digamos. ¿Y ahora cómo está? No, ahora estamos un poco mejor. ¿Y a qué atribuyen eso? Respuesta, casi unánime. En primer lugar, gracias a Dios, ¿no? Así levantaban la mano hacia arriba, miraban hacia arriba, gracias a Dios que ahora estamos mejor. No sé si ustedes vieron una película italiana muy, muy interesante, se llama Pan y Chocolate. ¿eh? Les recomiendo que la vean, porque es la otra historia de la clase obrera inmigrante en Suiza. Pan y Chocolate. Véanla. Es humor negro, pero hablan sobre la condición de la migración obrera italiana en Suiza. Y ahí también, gracias a Dios, estamos como estaban, pero reventados en la lona, viviendo en un gallinero, pero agradecían, gracias a la Madonna, gracias a la Virgencita todavía. Y el pobre Hugo Tognazzi, que es el tipo despierto, se quiere matar cuando ve que sus compañeros están así. Bueno, pero en Brasil, gracias a Dios. Bueno, y bueno, también gracias acá al pastor de la iglesia, a la comunidad, porque me ha permitido dar apoyo, apoyarme en ellos, ¿verdad? Y gracias a mi familia, ¿no es cierto?, que me sostuvo en momentos en que yo parecía que ya me derrumbaba. Nosotros, ¿verdad?, tomábamos nota.
Y bueno, ¿y algo más? Bueno, sí, también un poco algunas cosas que hizo Lula, que hizo Dilma. En el cuarto lugar, cuarto lugar. El orden real era primero lo que hicieron Lula y Dilma, después si quería el pastor, Dios, bueno, la familia. ¿Eh? Pero esta es la idea. Y esta es la gran batalla. Convencer a la gente para tomar el eslogan aquel de que otro mundo es posible. La gente, mucha gente, la mayoría de la gente no cree que otro mundo es posible. Pero yo digo, no solamente los sectores populares, sectores de capas medias, intelectuales. A mí me dicen, según el enojo, ¿no?, que soy un delirante, un demagogo o un soñador, adolescente incorregible. ¿Qué es eso del poscapitalismo? No existe el poscapitalismo. No me digan, ¿cuándo empezó? Sí, empezó, o sea, es eterno. Eterno el sistema. No es eterno. No hay nada eterno en la vida social. Pero esto lo cree gente, digamos, con un nivel de educación que uno puede decir, bueno, estos tipos tendrían que pensar un poquito más, alguna otra cosa, no la piensan. Entonces, que el campesinado, que la clase obrera, que la gente que está reventada, embrutecida premeditadamente por la dominación de la burguesía en América Latina, que ha embrutecido como pocas veces a nuestras sociedades a través de su control de los medios de comunicación de masa. Pero no solamente acá, que en Francia, la cuna de la ilustración, 1 de cada 3 franceses no se quiere poner la vacuna porque tiene miedo de que le venga no sé qué cosa. Hace 20 años, todos los franceses se querían dar la vacuna. Ahora resulta que no. 1 de cada 3 franceses rehúsa darse la vacuna. ¿Te das cuenta? La victoria fenomenal, ideológica, que ha logrado la burguesía con todo esto. Y esta, por eso Fidel insistía tanto en la batalla de ideas. Y por eso Gramsci con la hegemonía no era un jueguito, era una alianza, ¿no es cierto? Una alianza, pero una alianza con un sólido componente, ¿verdad?, de dirección intelectual y moral. Ganar la batalla de ideas al interior de las clases oprimidas y explotadas. Que eso no se hacía fácilmente. Acá, y voy cerrando así tenemos tiempo de hacer un diálogo. Acá el problema grave que tenemos, que fue entrevisto por Gramsci, fue de alguna manera previsto por Gramsci, es el papel, lo que él en su época llamaba de la prensa y de la escuela, ¿eh?, como dos grandes agentes de socialización conservadora. Pero resulta que hoy el papel de la prensa se ha diversificado, ha expandido de una manera fenomenal, porque tenemos prensa, tenemos radio, tenemos televisión, tenemos las redes sociales. Y eso está casi monopólicamente controlado por la burguesía. En todo el mundo. La Argentina un predominio abrumador. A ver, ellos controlan cómodo el 90% de toda la audiencia. En Chile, 90 o tal vez un poco más todavía, ¿verdad? En México, como acá más o menos. En Colombia, peor que en Chile todavía. Colombia es insalubre pisar Colombia, ¿verdad? Y estar bombardeado permanentemente por la radio, la televisión, las redes sociales, sobre todo allá, y la prensa, una campaña permanente, cotidiana, pertinaz, en contra de Maduro y en contra de la Revolución Cubana. Pero así una cosa que es intolerable. Uno dice, pero ustedes no tienen más nada de qué hablar. En un país donde hay un asesinato de un líder político, social o de afrodescendientes campesinos por día, no aparece en la prensa. Acá en la Argentina no aparece en la prensa, no aparece ni siquiera en página 12 acá. Ni digamos Nación o Clarín.
no aparece en el Mercurio o en la Tercera de Chile, no aparece en el Comercio de Lima, no aparece en el Excelsior del Reforma de México, no aparece por ningún lado. Son medios de comunicación que tienen una articulación internacional, que ponen y sacan las noticias, blindan países enteros para que las malas noticias no circulen, blindan, hay un blindaje a personajes como Mauricio Macri, ¿verdad? O Iván Duque, que aparecen en las cuentas de los Panama Papers con decenas o centenas de empresas truchas, evasores fiscales, contrabandistas metidos en los peores negocios. Todo blindado. Una prensa que ya ha perfeccionado el arte de mentir de una manera fenomenal. Entonces, contra eso estamos luchando. Y esos son uno de los pilares que tiene el poder capitalista en el mundo actual. Por eso, digamos, la tarea difícil, ¿no es cierto?, de conquistar una hegemonía encuentra tantos obstáculos. Piensen en el mundo académico, acá la termino. Me acabo de enterar, la hija de un amigo de la familia está haciendo un posgrado en una de las universidades privadas de más renombre acá en la Argentina, sobre relaciones internacionales. El otro día habla la chica conmigo, me pide una opinión sobre un tema, y entonces le digo, bueno, ¿y qué estás leyendo? Y dice, bueno, fulano, mengano, Joe Nye, el otro, todos autores estadounidenses, algún que otro europeo, y le digo, decime, ¿y tenés algo de literatura en lengua castellana? Dice, no hay ni uno en toda la carrera. En las 8 materias de la maestría no tenemos un texto escrito en castellano. ¿Cómo no van a salir colonizados? ¿Cómo no van a salir colonizados? Esta chica tuvo un atisbo, de repente se dio cuenta, le pidió al viejo, dame el número, quiero hablar con Borón a ver qué piensa. Pero el resto, nada. Nada. Entonces, digamos, esta es la gran batalla que tenemos que dar. Es muy cuesta arriba, hay que armarse de paciencia, no querer triunfos fáciles ni inmediatos, pero es la gran tarea que tenemos que hacer si queremos honrar la memoria de Antonio Gramsci y si queremos lograr alguna vez poder cambiar este mundo. Hay que convencer a la gente para tomar el famoso adagio o lema del Foro Social Mundial, convencer a la gente de que otro mundo es posible. Cuando Margaret Thatcher decía, there is no alternative, no hay alternativa, estaba reproduciendo un discurso profundamente arraigado en la sociedad inglesa. Esto es lo único que hay, no hay otra alternativa. Ahora esto se está deteriorando, ¿verdad? Pero igual tenemos un largo camino por delante. Bueno, paro acá y escucho los comentarios, las críticas. Así que bueno, gracias por escuchar. Gracias, Tilio. Ahora damos paso, igual como queda algún tiempo, a algún compañero o compañera que quiera hacer alguna pregunta, opinar. Así que está abierto el micrófono para Miguel. Le doy la bienvenida a mi amigo Mauro, que está por ahí. Mauro, qué bueno que pudiste entrar. Gracias. Hola, muy Sí. buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches. Luis, adelante. Buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Especialmente saludar a todos los presentes aquí y felicitar por erigir esta jornada de reflexión sobre un autor tan monumental que estuvo del lado de los que Vallejo denominaba los desposeídos, ¿no? Y bueno, un punto muy interesante ha tocado el politólogo, el maestro Atilio Borón, sobre el tema de la batalla de las ideas que tanto nos proponía Fidel. Pero, desde mi experiencia acá en el Perú, tengo que diagnosticar o ser una persona de mal agüero, porque acá en el Perú el nivel de colonización, no solamente de los aparatos ideológicos del sector privado del Estado, es muy grave, sino también de las universidades, tanto no solamente las privadas, sino también las públicas. Entonces se está viviendo este tema de la segunda vuelta entre
Castillo y Fujimori, y me doy cuenta, lastimosamente, de que gran parte de los asesores que están detrás de la campaña de Fujimori son gente que viene de estas universidades, que viene con este formato consenso de Washington, tipo Chicago, ¿no? Entonces yo veo lastimosamente que la izquierda, o ese sector intelectual orgánico de la izquierda, que tal vez tenía un componente supremo en los albores pues de la Segunda Guerra Mundial, en donde, por ejemplo, Nixon vino a Lima, y Nixon quiso entrar a San Marcos, pero lo bloquearon. Por ejemplo, esa clase de estudiantes universitarios ya no hay. Yo estoy totalmente seguro que si el presidente de Estados Unidos viene a Lima y quiere ir a San Marcos, le ponen la tela roja. O sea, hay un... O sea, hay un... No creo, bueno, sigue, perdón. No, por favor. Bien, yo pienso esto porque sinceramente he visto claramente que las profesiones se han burocratizado demasiado, que hay una descohesión de la realidad universitaria peruana con la realidad peruana, y parece ser que lo único que importa en el Perú es que el intelectual o la persona que se forma en la universidad, hablo en términos generales, no quiero cometer tampoco una falacia de generalización, se enfoca más que todo por enriquecerse patrimonialmente desde un término individual, y no fomentar el desarrollo del derecho justamente a la sociedad, que el pueblo se desarrolle íntegramente, culturalmente, filosóficamente, políticamente, económicamente. No hay eso. Entonces, la pregunta viene a ser esta. Viendo este contexto que tenemos, ¿cómo se puede dar la contrapartida al sistema intelectual orgánico del liberalismo que hay no solamente en el Perú, sino supongo que también en muchos países de América Latina, como en Colombia, desde los pocos miembros que simpatizamos por las luchas sociales, sabiendo de que es cada vez más hostil acceder a herramientas, recursos académicos, conferencias como la que usted brinda a otros camaradas, para poder desenmascarar a estos hechiceros de la tribu, que alguna vez usted lo denominó en un libro muy interesante y que lo acabo de leer y que creo que está muy bien escrito, y espero que en Perú tenga mucho más seguidores de lo que la Academia Peruana de la Lengua y que otras instituciones muy conservadoras quieren. Así que le dejo la palabra, doctor. Gracias, Luis. Sí, se publicó allá el libro El hechicero de la tribu, que es una crítica, para los que no saben, a el libro de Vargas Llosa, El llamado de la tribu, que es donde él presenta a sus mentores intelectuales. Mira, yo me acuerdo muy bien eso, a Nixon le fue muy mal en el 67, porque después de Lima llegó a Santiago, yo estaba ya estudiando, y estuve en el grupo de aquellos que lo vapuleó y los abucheó y los recibió muy, muy mal, porque vino a visitar la Flaxo, y ahí le fue realmente como en feria. Pero lo que vos decís de un fenómeno, te digo, no es una consolación gratuita, digamos, es un panorama que es de toda la región. Yo te diría, yo creo que estamos más colonizados acá todavía que en el Perú. Yo no sé si acá hubiera llegado a la segunda vuelta un personaje como Pedro Castillo. No sé, digo, pero me lo planteo, o en Chile, ¿verdad? O sea, el fenómeno este es porque, bueno, el imperialismo tuvo siempre muy clara la cuestión de la cultura, muy, muy clara. Hay que pensar, cuando uno piensa en el imperialismo, por favor, no piensen en personajes toscos, burdos como Trump o como Bush o como este Biden ahora. Detrás de ello hay gente muy inteligente, muy brillante, que sabe muy bien. ¿Sabes cuál fue el coletazo de la gira aquella de Nixon por América Latina? Porque le fue mal en Caracas, en Río de Janeiro, en Lima, en Santiago, en Buenos Aires. Cuando él gana la elección, lo llama a su amigo y financista personal, Nelson Rockefeller, dueño en ese momento de la industria petrolera en Venezuela, y le dice, me fue re mal en América Latina, ¿qué demonios ha pasado con ese continente? Organizate, ¿no es cierto? Un grupo de trabajo, recorre
todos los países, bueno, armaron un grupo de trabajo, casi 30 personas, que fueron visitando país tras país de América Latina, a ver qué demonios, por qué ese sentimiento antiamericano. ¿Saben cuál fue la conclusión del estudio? Este sería tema para una charla de 2 horas, pero bueno, le doy la cápsula, la grajea para que entienda. Le hice el informe que le eleva a Nixon en su síntesis ejecutiva, dice: presidente, la Iglesia Católica ha desertado del capitalismo. Para compensar esta fuga necesitamos que se instalen en América Latina comunidades cristianas amigables con el capitalismo. Y ahí llegaron los amigos del neopentecostalismo que le dieron la victoria a Bolsonaro en Brasil, que están muy fuertes acá en la Argentina. Nos vamos a llevar un sorpresón de aquello en la provincia de Buenos Aires, que son muy fuertes en Chile también, ¿verdad? Y que eran comunidades que no venían acá, no estaban acá antes. Fue producto de una decisión del imperio, para que vean ustedes que no estamos jugando con tontitos que simplemente tienen drones y armas. No, tenemos gente muy pensante allá que ha estudiado. Entonces, ellos se dieron cuenta de la importancia de la batalla cultural. ¿Qué fue lo que hicieron? Después de la Segunda Guerra Mundial, un enorme programa de becas, de formación para jóvenes latinoamericanos, para ir a estudiar a Estados Unidos, entre ellos quien le habla. ¿No es cierto? Yo soy un producto fallido de... Alguien me lo dijo allá totalmente. Usted salió mal. Es la línea de montaje, lo tiramos a la basura. Pero por uno que sale mal, hay 99 que salen bien. Bueno, pero ellos armaron ese programa y después lo ampliaron para incorporar a quienes periodistas, los cursos de buenas prácticas para los periodistas que vayan allá, los periodistas de Perú, de Colombia, de Chile, de Argentina. Acá la manga, esto de delincuentes como la Nata Morales Solá, Fernández Díaz, el otro, todos ellos, los Leuco, etcétera, todos van allá a tomar cursos 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, y vuelven como gente que hacen las buenas prácticas del periodismo. ¿No es cierto? Longobardi es la voz de la embajada directamente, advirtiéndonos de que acá se viene un reformateo, un clave autoritaria de la democracia argentina. Pero este tipo no lo dice, él no piensa nada, él es un monigote que le dan cuerda y dicen lo que le dan, lo que debe decir. ¿Quiénes más han llevado? Fiscales, jueces. Entendamos, todo el tema periodístico entrenado allá. Principales jueces y fiscales de América Latina entrenados allá, los Bonadíos, todas estas mangas de delincuentes que tenemos en la justicia federal, entrenados en Estados Unidos. Sergio Moro, que condenó a Lula, entrenado en Estados Unidos. Los bandidos que condenaron a Jorge Glass y a Correa en Ecuador, entrenados en Estados Unidos. Los que castigaron a Evo Morales, entrenados allá. Entonces, es un imperio realmente, no solamente enormemente poderoso por su fuerza económica, lo es por su fuerza militar, por su fuerza política y por su fuerza ideológica, ¿verdad? Que entrena y crea esta colonización que recién llamaba Luis David y que no es exclusiva del Perú, es un cáncer que hay en toda América Latina, contra el cual estamos librando un combate muy desigual. Pero yo digo, no se puede abandonar la idea de que, bueno, porque, mejor dicho, no se puede decir que porque estamos en inferioridad de condiciones no vamos a dar la batalla. Y acá les pongo un ejemplo importante que es lo que Gramsci decía, ¿verdad? Pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad. Mi análisis puede ser muy pesimista, y es muy pesimista, pero también yo tengo el optimismo, sé que la voluntad puede vencer estos enormes obstáculos que existen en todos nuestros países para el avance de una política de izquierda revolucionaria. Hay una anécdota que es extrema, es un caso de voluntarismo fenomenal, es cuando se produce el naufragio del Granma, porque aquello no fue un desembarco, fue un naufragio, en donde realmente sobrevivieron pocos
de aquel viaje heroico, tantos así que se dispersan y recién 3 días después Fidel se encuentra con Raúl y otro más. Ahora no recuerdo el nombre del otro guerrillero. Y se encuentran, bueno, después de los grandes abrazos, primero además esquivando los balazos porque tenían toda la aviación de Batista que estaba rociando con ametralladoras toda la Sierra Maestra, en la zona de donde ellos habían desembarcado, la ciénaga aquella, y Fidel le pregunta a Raúl, ¿cuántos fusiles tienes, Raúl? Y Raúl le responde, tengo 5, Fidel. Fidel dice, yo tengo 2, o sea, son 7. Ya ganamos la guerra. Esta anécdota, que no es nueva, por ahí la leyeron ya, pero yo tuve la suerte que me la contara Raúl, hace ya muchos años. Contó esta anécdota porque hablaba con un pequeño grupo de gente que habíamos ido a Cuba, hablando sobre la importancia, ¿verdad?, de la voluntad, de la supervivencia de Cuba, del bloqueo, y pone eso como ejemplo. Pero dice, yo les debo decir a ustedes que cuando Fidel me dice a mí y al otro compañero, no me acuerdo el nombre, quién era, ahora por ahí me acuerdo, que ya ganamos la guerra, yo pensé, Fidel se volvió loco. Si acá no salimos vivos. Y este dice, ya ganamos la guerra. Bueno, ganaron la guerra. Ganaron la guerra. Por eso no hay que apillonarse cuando dice estamos en una gran inferioridad. Sí, es cierto. Pero si nosotros actuamos, ¿verdad?, con persistencia y aprendemos a manejarnos con estas tecnologías alternativas de comunicación, que es fundamental, podemos dar una batalla muy fuerte. Parece que no, pero ellos sienten el pinchazo, porque antes no tenían contestación ninguna, pero ahora podemos responder, podemos aplicar algunas de estas tecnologías que nos permiten aunar esfuerzos, combinar acciones. Digo, no es que estamos totalmente indefensos. Entonces yo digo, para ya sintetizar la respuesta que fue muy larga, es evidente este fenómeno de la colonización, ¿verdad? Pero también es evidente que hoy contamos con algunos instrumentos que nos permiten por lo menos entrar en una guerrilla de ideas. No guerra porque la desigualdad es muy grande. Una guerra de guerrilla de ideas, ¿verdad? Yo cuando me preguntan a mí a veces qué soy, a veces digo politólogo, sociólogo, otras veces digo guerrillero de ideas, ¿verdad? Estoy permanentemente disparando ideas extrañas, extravagantes, contrarias al capitalismo, las disparo por todos los medios. Es poco, claro, comparado con estos grandes potencias periodísticas que tienen una empresa como el Mercurio, como Clarín o como Nación detrás. Es un esfuerzo pequeño, pero les duele, y este es el dato significativo. Y si les duele quiere decir que lo que estamos haciendo de alguna manera llega y tiene su impacto. Bueno, más preguntas. Hola. Adelante. Disculpe. En relación a una frase que comentó, en donde consideraba que los grandes medios de difusión de la hegemonía conservadora son por un lado la prensa y por otro lado las escuelas. ¿Cómo considera que se puede construir esta hegemonía justamente desde las escuelas, los liceos, los colegios, por parte del propio estudiantado o el profesorado? Combatir cara a cara contra esta hegemonía notoria del conservadurismo? Bueno, Gramsci era quien planteaba básicamente 3 grandes agencias, ¿no? La prensa, la iglesia y el sistema educativo. Creo que es a partir de la labor que podemos hacer cada uno de nosotros, organizándonos, dando la pelea, sometiendo a discusión los currículos escolares, a ver qué es lo que se enseña, cómo se enseña, qué bibliografía, tratar de suscitar también, en el caso de las escuelas, entre los padres, la preocupación por la enseñanza de los chicos. Me parece que eso es un terreno, ¿verdad?, que podemos avanzar si nos unimos, si juntamos fuerzas, si atacamos, ¿verdad?,
tomamos algunos temas y empezamos a sistemáticamente dar la batalla, son batallas largas, ¿no? Las batallas, por ejemplo, del movimiento de mujeres en América Latina, un ejemplo muy interesante. Ellas vienen batallando hace 30 años largos, por lo menos, ¿eh? Y han finalmente empezado a lograr algunas conquistas muy significativas, pero aún así, digamos, después la aplicación práctica de las conquistas no es tan sencilla. Pero bueno, son batallas que suponen que tenemos un elemento de organización, que tenemos una cierta capacidad de nucleamiento. Yo siempre digo una cosa, que yo viví muchos años en Estados Unidos también, enseñé allá en muchas universidades. Si yo rescato una enseñanza de la sociedad norteamericana, es la fenomenal facilidad que tienen ellos para organizarse en coaliciones y en grupos de tareas con un objetivo específico muy puntual. Es realmente impresionante ver de qué manera los tipos hay un problema y rápidamente forman coalición en contra de tal cosa, alianza en contra, digo, tienen un objetivo y rápidamente, claro, nosotros tenemos una tendencia, bueno, momentito, si vamos a combatir la trata de especies silvestres en América Latina, primero tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a llegar a la conquista del socialismo. Y bueno, y recién una vez que tenemos resuelto eso, vamos a avanzar con los compañeros que quieren cuidar a los animalitos exóticos silvestres, y este es un error. Este es un error. Lenin escribió un libro entero, se llama La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, en donde plantea el error que consiste en esperar hacer una alianza en todos los puntos fundamentales de un proyecto revolucionario para poder avanzar. Yo escribí una introducción, ahora hay una introducción nueva, como el año pasado se cumplieron 100 años del libro de Lenin. En España la editorial Chalaparta sacó una nueva edición y hay un largo prólogo, estudio introductorio mío, que incluso va a salir por acá y después yo lo voy a divulgar a través del blog, así lo puede ver todo el mundo, cualquiera que le interese, en donde Lenin dice, la política de los bolcheviques ha sido permanentemente hacer compromisos puntuales con quien sea, con tal que podamos dar un paso adelante en el fortalecimiento de los soviets y del movimiento comunista. Incluso hay una frase que se me perdió, pero que yo la leí, la marqué, pero con tantas mudanzas, cambios de país, cambios de casa, etcétera, hay algunos libros de que de repente no los tengo ahora a mano, en donde dice, si tuviéramos que aliarnos con los cadetes, el cadete era el partido de los monárquicos en la Rusia revolucionaria, para lograr hacer avanzar 1 milímetro a los soviets, lo hacemos. Y una vez que avanzamos, disolvemos la alianza y creamos nueva. O sea, llegamos al poder mediante una asociación permanente de alianzas. Ahora, cuando uno lo propone, en nuestros países se dice, no, sin compromiso. Ningún compromiso con nadie. Nosotros queremos llegar al comunismo y queremos llegar de un viaje sin conceder absolutamente nada ni aliarnos absolutamente con nadie. Bueno, no vamos a llegar a ninguna parte. Es decir, Fidel comienza toda su gran campaña de Sierra Maestra con una serie de alianzas con sectores demócratas, hasta demócratas liberales, ¿verdad? La Constitución de 1940 como uno de los objetivos de Sierra Maestra. Y ahí había grupos distintos, cristianos, liberales, conservadores, nacionalistas, política de alianza. Lo que hay que hacer es tener la inteligencia suficiente para llevar la alianza en esa dirección. Y cuando la alianza ya no sirve, construyes otra, y después otra, y después otra. Entonces nosotros tenemos que hacer eso en esa pelea por la escuela. Tenemos que luchar contra rivales formidables. Por ejemplo, Hollywood. Hollywood es una maravilla. El papel de Hollywood en la colonización cultural de América Latina ha sido fenomenal. No solamente de América Latina, de todo el mundo. Ahora que se cumplieron, 75 años de la derrota del nazismo, bueno, se hicieron encuestas en todo el mundo. ¿Qué país fue el país que derrotó
al nazismo y la gran mayoría de la respuesta a Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque Hollywood ha hecho infinidad de películas demostrando que el desembarco en Normandía y los aliados, el desembarco en Sicilia, y Patton, y Eisenhower, y etcétera, etcétera, fueron los que derrotaron a Hitler. La verdad histórica es que a Hitler lo derrota Stalin. Nos guste Stalin o no nos guste, es otro tema. Pero el ejército rojo es el que entra a Berlín. Berlín era el núcleo, el corazón, el eje central del poderío nazi en Europa. Ahí llega la Unión Soviética, no llegan los estadounidenses, llegan un mes más tarde. Sin embargo, gracias a la industria cultural de los Estados Unidos, la imagen es que la Segunda Guerra Mundial la ganó Estados Unidos. Bueno, este es el gran desafío. Ahora nosotros con estas tecnologías podemos hacer mucho. Y hay que entrarle a todas. A todas, a todas y a todas. Grave error, aquel ya no son tal, no. Hasta tenés que meterte en el TikTok. No te gusta, no importa. Pero si transmite, claro, pero si transmite un mensaje que pega, ¿te das cuenta? ¿Qué sé yo? Chicos jóvenes, por ejemplo, Facebook ya te dicen es para viejos. A mí me lo dicen todos los días. Mi hija, mi nieta me dicen, no, papá, ¿qué haces con el Facebook? Esto es para la gente de tu edad. Y verá, no es tan así, digamos, hay 1.400 millones de personas que siguen en el Facebook. No es un dato menor. Facebook tiene más seguidores que la población de la China. Es el principal país del mundo. Mucho más que la China. Que llegan casi, el último número que estuve mirando eran casi 2.000 millones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Tan pavotes de decir, no, ahí no nos metemos? Por favor. Aunque sea, metámonos, no sé cómo, disfrazados, pero tenemos que estar ahí. Y tenemos que estar en Twitter, y tenemos que estar en Instagram. Y bueno, me parece que si no, estamos perdidos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ir a repartir un panfletito a la salida de la fábrica? ¿Con eso qué hacemos? Hoy en día el mundo, el universo Gutenberg está en un proceso lamentable de decadencia. Yo lo digo rodeado del libro, me quiero morir. Pero mis estudiantes de posgrado prefieren toda la vida que les mande un pequeño video y no que les haga leer un libro. Pero no solamente acá, pasa en todo el mundo. Entonces, bueno, o nos metemos en esa cultura o quedaremos como fósiles, ¿verdad? De un mundo antiguo que ya se fue, donde había librotes así, enormes, ¿verdad? Y ya pocos lo leen. Porque la gente, además, piensa, la mayoría de la gente, cómo se entera de lo que pasa en el mundo con este aparato. Por acá. Y acá no se puede leer un libro. Acá puede leer un texto de 3, 4 páginas. Picante, ¿no? Con mucha fuerza, con mucha, ¿verdad? No te leen más. Entonces, bueno, o aceptamos esta realidad, yo digo, yo igual publico libros y participo en una empresa editorial, empresa de una manera grandilocuente, un grupo de amigos que sacamos libros de izquierda a pérdida, pero los sacamos. Ediciones Luxemburg, hemos hecho cosas muy, muy lindas, ¿verdad? Pero, pero me consta de que la gente hoy lee, se entera de lo que pasa en el mundo a partir de estos aparatitos. Entonces, o nos metemos ahí o arriamos la bandera o nos dedicamos a otra cosa. Bueno, más preguntas, vamos, tenemos 10 minutos más de preguntas. Porque 8:30 yo ya me derrumbo. Profesor, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Le saluda Juan Carlos Pesquén, peruano también, residente en la ciudad de La Plata. Ajá. Me quedo con esto último que estaba comentando, ¿no? Sobre el tema de la construcción que hacen los medios de comunicación y el por qué son atractivos para las nuevas juventudes, ¿no? Para las nuevas generaciones. Hay un autor que lo vi en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que es el español que vivió un tiempo, buena parte de su vida en Colombia, Jesús Martín Barbero, que escribe sobre los medios y las mediaciones. Y en alguna de las conclusiones, alguna de las cosas que plantea Barbero es que justamente muchas veces es como un error, ¿no? Tratar de meter la escuela a la televisión.
porque en cierto punto la escuela es aburrida. Entonces, ¿por qué no meter la televisión a la escuela para ver cómo funciona este dispositivo de dominación? Porque al fin y al cabo la televisión es un dispositivo de dominación muy importante. Para no ir más lejos, en Perú, por ejemplo, nosotros tenemos 3 grupos mediáticos que concentran el 84% de la prensa escrita, audiovisual y radiofónica, y que hoy justamente en este contexto de elecciones que estamos atravesando, han salido pero a bombardear con todo, muy fuertemente al profesor Castillo, Pedro Castillo, y posicionándose ya en favor del fujimorismo, ¿no? Y todo lo que eso implica, el retroceso y una derrota moral si es que el fujimorismo llega nuevamente al poder. Y es cierto, ¿no? ¿Cómo hacer como para poder avanzar en países donde los grupos monopólicos de los medios de comunicación tienen mucha influencia, ¿no? Usted habla de los medios alternativos, de las redes sociales, es cierto, sí, juegan un rol muy importante. Para mí más lejos hay que ver lo que pasó en Ecuador con el TikTok, por ejemplo, creo que sí es necesario estar allí, pero no solamente es estar, sino también cómo uno comunica, ¿no? Y cómo uno es atractivo para poder atraer, ¿no? El interés de las personas, de los votantes, que al fin y al cabo, en el marco de las democracias, las elecciones se ganan los gobiernos se ganan en el marco democrático, ¿no? ¿Cómo hacer para convencer a ese poblador, a ese votante, a ese ciudadano, ¿no? De que, bueno, la propuesta que uno tiene es la propuesta adecuada, idónea, ¿no? Para atraerlo por lo menos, ¿no? Teniendo en cuenta de toda esta colonización que también usted mencionó, en la cual estamos inmersos, ¿no? Estamos muy, muy arraigados nosotros mismos, nos cuesta salir y muchas veces nos posicionamos de una mirada un poco vanguardista inclusive, ¿no? Sobre todo en la academia. Es todo un trabajo, ¿no? Mira, acá, bueno, en línea con lo tuyo, Paula, que no la veo, me dice cómo se hace para transmitir ideas complejas con las redes sociales o entrando en las escuelas. Yo creo que, bueno, está evidentemente la capacidad que tengamos nosotros de poder transmitir ideas muy importantes, de avanzada, con un lenguaje sencillo y llano, y exento de academicismo. Yo a veces veo, por ejemplo, propuestas o proclamas de organizaciones populares, de organizaciones de izquierda, en donde se nota mucho una impronta fuerte de intelectuales, pero que escriben para el gran público como si estuvieran escribiendo para un seminario de postdoctorado. Y entonces no llegan a la gente, ¿verdad? Yo creo que hay que, yo no digo caer en un lenguaje chabacano ni burdo, pero digo, sí decir las cosas. El compañero o la compañera precarizados, con los 9 primeros minutos de su jornada laboral, producen para su empleador todo lo necesario para que le pague el jornal del día. Y lo que este señor o esta señora produce en las 7 horas 51 minutos restantes, todo eso se lo queda el patrón. Entonces, cuando ustedes, digamos, ponen un ejemplo así, y dicen, mirá, y esto está demostrado, que tampoco se trata de poner una nota al pie, pero sí recordar muchos de estos ejemplos. Ahí ya la gente se pone a pensar, ¿no es cierto? Decir, mirá, la explotación no es que a vos te roban así como si fueran ladrones. No, no, no. Vos trabajás y por ahí el sueldo que te dan es un buen sueldo.
Pero Marx lo dice tantas veces, en El Capital y en otros textos. Pero el tema es que lo que vos producís es mucho más de lo que vos recibís como paga. Alguien se queda con ese exceso. Y eso se llama la plusvalía, ¿verdad? Entonces uno puede explicar esas cosas. Tratar de explicarlo, pero siempre con ejemplos muy sencillos. Aprender un poco de qué manera Lenin o los grandes líderes mundiales, o Mao, o Ho Chi Minh, explicaban las cosas, ¿verdad? De una manera muy clara, muy didáctica, muy sencilla. Y eso llega a la gente. Chávez llegaba a la gente. Chávez era un tipo que te leía Mesaros, Islam Mesaros, el libro aquel Más allá del Capital, 1100 páginas, ¿no es cierto? Pero después llegaba a la gente más humilde de Petare y le explicaba las cosas, con un lenguaje llano, campechano, sin ningún adorno, ¿verdad?, que lo distrajera del objetivo fundamental. Y creo que esa es nuestra misión, decir las grandes verdades, ¿verdad? Decir las grandes verdades, pero que esas grandes verdades sean explicadas de una manera que la pueda entender cualquiera. 2 más 2 igual a 4. Mira, vos trabajás 8 horas. Tu patrón con lo que trabajaste en la primera media hora ya tiene lo suficiente para pagarte. ¿Por qué no te paga el resto? Bueno, porque el sistema es así. El sistema nunca te va a pagar a vos todo. Entonces, pues esa es la explotación. ¿Te das cuenta? Yo creo que un poco esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer. Y si bien las redes sociales no permiten un desarrollo como permite una tesis doctoral, ¿verdad? Es un trabajo de más largo aliento. Pero uno puede explicar algunas cosas, no tiene que dejarse ganar por la desesperanza. Y además pensar de que nosotros tenemos que aprender a utilizar un lenguaje descontracturado, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, a mí me preocupaba mucho una época, yo iba a Brasil a trabajar con el movimiento de Sin Tierra, y a veces hablábamos con Pedro Stedile, el gran líder del MST, y él se quejaba porque él decía, mira, yo a veces pido estudios a los compañeros, amigos, académicos, intelectuales que simpatizan con nuestra lucha, ¿verdad? Y les pedía que me hicieran llegar algunas páginas para estudiar la problemática agraria en Brasil. Me llegaban con un texto de 70 páginas, lleno de tecnicismo. ¿Cómo hago yo para darle a un campesino semianalfabeto en el interior profundo de Brasil un texto lleno de notas a pie de página, llamadas? Eso no lo puede leer nadie. Entonces me parece que tenemos que aprender un poquito ese arte de la comunicación, ¿no es cierto? Pero creo que tenemos que llegar, ¿verdad?, a poder decir nuestras grandes verdades de manera muy clara y distinta. Sobre todo tener siempre ejemplos concretos, porque la verdad siempre es concreta. Y vos la podés transmitir, vos podés decir, el capitalismo es un sistema explotador. Bueno, pero si decís eso, la gente no te va a dar, no te va a prestar demasiada atención. Pero si mire, explotan porque resulta esto y esto otro. Explota porque resulta que, fíjese que cada vez hay más pobres y a pesar de que cada vez hay más riqueza, ¿no es cierto? Y vos podés mostrarle un cuadro, a veces es bueno mostrar un gráfico. Miren, antes el 1% más rico de la sociedad argentina ganaba tanto, ahora gana el doble. Antes el 50% más pobre de la Argentina ganaba esto, ahora gana esto, que es mucho menos. ¿Se da cuenta por qué? Porque el sistema capitalista funciona así. Digo, tener ejemplos, ¿verdad? Y poder articularlos de una manera clara. Me dice Paula que hay un punto medio entre una tesis doctoral y el TikTok. Pues sí, claro. Y depende del público, de cada público, digamos, depende de cómo llegás. A veces que se lo llegas mejor con un texto o una canción de este chico de Calle 13 que con un tratado enciclopédico que pueda escribir yo sobre la dominación burguesa en la Argentina. Cuidado con eso. También no podemos subestimar el alcance que tiene, ¿verdad?, estas formas de expresión culturales o el teatro. El teatro de Bertolt Brecht es extraordinario. Es un teatro maravilloso.
¿verdad? Y que está dicho con una simplicidad. Es un teatro que lo podés poner vos en una villa, en la Argentina cualquiera lo va a entender. No le vas a poner Beckett ahí, porque Beckett necesita solamente los postdoctores que pueden entender a Beckett, pero a Brecht, ¿no es cierto?, en Galileo, por ejemplo, para que vean, entiendan cómo es la dominación de la iglesia y todo lo demás, lo puede entender cualquiera, o la honesta persona de Sichuan, digamos. Hay otras expresiones que tenemos que utilizar, o hacer cinematografía. Hoy en día tenemos una gran ventaja, que es que cualquiera puede hacer cine. Digo, sale con un aparato de esto y hace un pequeño corto de 10, 15, 20 minutos. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Y después difundirlo por las redes. Y de repente puede llegar a tener 100.000, 200.000, 300.000 personas, ¿verdad? Bueno, chicos, yo estoy al borde del agotamiento. Así que... Una sola interrupción más. Por un lado, para agradecer, como siempre, un gusto participar de tus charlas. Y otra cosa que, viste, siempre hay una simbología en algunas cosas. Y ya, esta charla sobre Gramsci se viene a dar justo en el día que se cumple el aniversario del ajusticiamiento de Mussolini a manos de los partisanos. así es. Digo, no es poco, no es poco. Lo eligieron a propósito por esto, ¿no? Me parece. Claro, y justamente como un homenaje a Gramsci, porque ayer, un día como ayer, fallecía, digamos, moría Gramsci. Así que también como especie de homenaje en ese sentido. Ah, tenés razón, claro, bueno, que la vorágine de noticias es tan impresionante que, bueno, perfecto, bueno, chicos, muchas gracias, espero que han permanecido ahí al pie del cañón todo este rato, por ahí seguiremos en algún otro momento, gracias a ustedes, Tío, muchas gracias por... un gran abrazo, que la pasen bien, y grabaron esto por ahí, que hagan una cosa, difúndanlo porque puede servir. Por supuesto, por supuesto. Sí, para terminar, no, gracias a Tilio, sí, lo grabamos y efectivamente no, la idea es difundirlo. Ahí tenemos un canal de YouTube donde hemos... Bueno, buenísimo. Escúchenme, yo soy un lingüista fracasado y estoy siempre pensando y mirando nombres, etcétera, etcétera. Tamaranov no lo tenía yo, digamos, que tengo muchos amigos y amigas. Tamara, ¿cómo es la cosa? Una espía soviética, porque tu apellido es italiano, la rusa Tamara, digo, el apellido es italiano, el nombre es recontra ruso, así que había otro nombre que quería, bueno, que Sken ya me dijo, y Nichea. A ver, Novelo, decime, ¿de dónde venís? No, mi papá era italiano. Ah, está bien. ¿Y te puso Tamaranov o Tamaranova? No, Novelo es mi apellido. ¿Pero tu nombre es Tamara? Sí. Ah, pero no es Tamaranov entonces. No es Tamara, no. Eso para despistar a los espías, bueno, está muy bien, está bien. Porque sería Tamaranova, yo digo, si esta es rusa, pero ¿cómo rusa? No me sacaba nada. ¿Y vos, Nichea, de qué origen es el apellido? Ernesto. Hola Tilio, hola gente, es vasco el apellido. Ah, vasco, mirá vos, bien, perfecto. Tenemos todos pueblos de la resistencia. Está bien, sí. Bueno, vos, Dupont, tenés un apellido ilustre en los Estados Unidos, digamos, llegás allá, firmás Dupont y ya pase por acá, señor, pase por allá. Tengo encendedores, todo. Escuchame, uno de los lugares más emblemáticos, te digo, de Washington tiene tu nombre, Dupont Circle. Nada menos, ahí a pocos metros de la Casa Blanca. Bueno, Tilio, muchas gracias. Un abrazo. También el humor es muy corrosivo para la derecha, así que cuando puedan aplicar el humor, no dejen de hacerlo porque les duele ni les cuento. Bueno, chau, que estén bien si no sigo charlando. Después me mandan el enlace, que estén bien, abrazo. Chao. Chao, Atilio, muchas gracias por venir. Adiós. Gracias, profesor. Que vaya bien. Bye, chao. Gracias a todos por asistir, chaito. Gracias, compañeros, compañeras, por asistir. Hay que prender la cámara. Gracias. Bien. Chao, gracias por todo. Chao, gracias, compañeras, compañeros.
Nos estamos viendo, gracias por participar. Nos vemos la próxima. Chao. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Ya salte.